Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Nos hemos embarcado juntos en un viaje a través de las Sagradas Escrituras para encontrar consejos, principios que te pueden ayudar a ti y a mí a tener una vida que realmente vale la pena vivir. Y esta noche te garantizo que juntos vamos a encontrar algo maravilloso. ¿Qué tal te parece si inclinamos el rostro para poder orar? Oremos. Querido Señor, en esta noche nuevamente nos acercamos a tu presencia, felices de poder tomarnos de tu mano como hijos, sabiendo, Señor, que tú nos amas entrañablemente y que tenemos la maravillosa experiencia de caminar contigo. Papito, una vez más te pedimos a través de Jesús que con tu Espíritu Santo abras las Escrituras y nos des, Señor, entendimiento de aquellas cosas que entendemos, que estudiamos. Y también, Padre, que nos des un corazón que esté dispuesto a albergar aquello que aprendamos y hacerlo nuestro, para que veamos estos mensajes como algo personal, algo que tú has dejado para nosotros personalmente. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias por bendecirnos. Y ahora que abrimos tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos guíe. Por Jesús. Amén. Durante la batalla entre Francia e Inglaterra durante el reinado de Napoleón Bonaparte, ocurrió una experiencia que ilustra de lo que vamos a hablar hoy. En aquellos tiempos en Francia, para conscriptar a los que iban a ir a la guerra, se hacía a través del sistema de lotería o de azar. Se echaban todos los nombres de aquellos hombres que estaban de edad de servir en el ejército, se los ponía en un sombrero y las autoridades sacaban nombres hasta que se cumplía el número necesario. Cuando hacían aquello, luego iban a buscar a aquellos cuyos nombres habían sido escogidos. Y ocurrió que en el caso de un hombre llegaron las autoridades a su hogar y cuando le informaron que él había sido elegido para ir a la guerra, él les hizo saber que él no podía servir, pues él había muerto en acción. Las autoridades quedaron sorprendidas, no supieron qué decir. Y él les dijo, vayan ustedes a ver a los anales, a los registros, y se van a dar cuenta que es así. Bueno, ciertamente ellos fueron y encontraron registrado en sus propios escritos que este hombre había desaparecido, había muerto en acción. Bueno, volvieron a la casa ahora del hombre ansiosos por encontrar una respuesta. Y el hombre les explicó que cuando su nombre había sido elegido para ir a la guerra la primera vez, su vecino vino y le dijo, mira, tú tienes una esposa, tienes hijos, yo no tengo a nadie. Si tú te vas a la guerra y mueres, la pérdida va a ser muy grande. Si yo voy a la guerra y muero, no va a ser tan grande porque yo no dejo a nadie detrás mío. Dame tus papeles y yo me voy a presentar como que yo fuera tú. Entonces hicieron el convenio, el vecino se fue, se presentó él y él murió en la batalla, en una de las batallas. Las autoridades no sabían qué hacer, así que llevaron el caso a la corte. Por un tiempo se discutió en la corte no supo qué hacer y así se fue de corte en corte hasta que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema pidió que Napoleón Bonaparte interviniera y dijera qué se debería hacer en el caso. Cuando Napoleón Bonaparte estudió el caso, él declaró de que el Estado no tenía demanda alguna sobre este hombre, pues este hombre legalmente había muerto en la persona de su amigo, pues el amigo era el sustituto. Extraño nos puede parecer esta historia y este principio de la sustitución, pero es un principio real. Cuando alguien toma el lugar de otro y sufre o paga o lleva sobre sí lo que el otro merecía como algo que él debe llevar. Este principio de la sustitución fue introducido cuando Adán y Eva pecaron, pero fue creado mucho, mucho antes.
Antes que se originara el pecado, cuando Dios creó un plan para rescatar a la raza humana y al universo del pecado, el principio de la sustitución fue creado por Dios. Así que este principio es tan viejo como el universo, y más viejo aún. Pero es el principio en el cual la salvación de la raza humana ha sido establecido. Como decíamos, Adán y Eva, cuando ellos pecaron y llegaron a merecer la muerte, Dios los introdujo a este principio maravilloso llamado la sustitución. En el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando el Señor viene a buscar a Adán y Eva, Adán y Eva estaban escondidos en los matorrales de ahí del jardín del Edén, asustados porque Dios les había dicho que la paga de la desobediencia iba a ser la muerte, a pesar de que no entendían lo que era la muerte. Estaban avergonzados, tenían miedo en el corazón, pero escucharon la voz de Dios y luego salieron, y cuando salieron se dieron cuenta de que no tenían nada que tener miedo, porque el Dios, su papito, el Dios que los había creado, no estaba enojado con ellos ni tenía el deseo de destruirlos, sino que Él tenía un plan para salvarlos. Y aquel plan maravilloso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En vez de Dios venir con acusaciones, en vez de Él venir con el deseo de destruir, Dios trajo buenas nuevas a Adán y Eva. Y aquí estas noticias son presentadas a la pareja en manera de una profecía y una promesa. Porque es profecía y algunos símbolos. Se nos dice de que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente, por supuesto, representa a Satanás. Y la mujer en las Sagradas Escrituras, especialmente la profecía, es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, le está diciendo a Satanás que a pesar de que la raza humana ha caído en las garras del pecado, va a haber un pueblo, va a haber gente, va a haber seres humanos que van a escoger a Dios y van a llegar a ser parte de un pueblo que van a recibir salvación, perdón, y van a llegar a ser la gran mujer a través de los siglos, que es simbolizada en la Biblia como la esposa de Jesús. Así que va a haber enemistad entre Satanás y el pueblo de Dios, aquellos que son salvos. Y luego dice, y entre tu simiente. La simiente de Satanás son aquellos seres humanos que rechazan la oferta de salvación y que escogen, o que por rechazar a Dios se mantienen del lado del enemigo. Y luego dice, y la simiente suya. Hay una simiente de la mujer o un descendiente de la mujer. En otras palabras, Dios va a tener un pueblo a través de las edades que lo va a reconocer a Él como Dios y a Cristo como Salvador. Y ellos van, a través de ellos, Dios va a traer a un ser. Y de acuerdo al versículo, este ser, no se nota bien en el español, pero en el original dice que va a ser un hombre. Él te herirá en la cabeza. Va a venir un héroe. Va a venir alguien que va a libertar a la raza humana. Va a venir alguien que va a rescatar al ser humano del pecado. Y el resultado de ello es que Él va a herir a Satanás en la cabeza. Y en el proceso, Satanás lo va a herir a Él también. Así que al mismo principio del pecado en este mundo, Dios ya le cuenta a Adán y Eva cuál va a ser los resultados, qué va a ocurrir, y les da un plan a través del rescate y les muestra que hay un héroe, un salvador que ha sido otorgado para la salvación de la raza humana. Sí, uno iba a venir que iba a destruir a Satanás,
Pero en Génesis capítulo 3 y versículo 21 se nos da una vislumbre del medio a través del cual este Salvador, este héroe, iba a rescatar a la raza humana. Dice así Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué se requiere para hacer una túnica de piel? Una túnica es algo hecho de un animal, es una vestimenta y es de piel, es hecha del cuero de un animal. Para poder hacer una túnica del cuero de un animal, agarras un animal, le sacas la piel y lo dejas vivo. Se debe sacrificar al animal primero. Y una vez que el animal ha sido muerto, sacrificado, entonces se extrae la piel para hacer la túnica. En este versículo se enseña el Evangelio. Es la primera vislumbre del Evangelio que obtenemos en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, Adán y Eva merecían la muerte. Ellos habían comido del fruto y Dios les había prometido que del día que de él comieres ciertamente morirán. Pero nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta que Adán y Eva no murieron aquel día. Murieron 1000 años más tarde, pero ellos no murieron la paga del pecado, murieron una consecuencia del pecado. En las Sagradas Escrituras hay dos muertes. Está la muerte que es la paga del pecado, es muerte eterna, de la cual no hay resurrección. Y está la muerte que es una consecuencia del pecado. La Biblia llama a esa muerte un sueño. De esa muerte todos resucitarán. La paga del pecado es muerte eterna. He aquí entonces vemos de que Adán y Eva no recibieron la paga del pecado, no murieron eternamente. Y nos preguntamos por qué. Y la respuesta es sencilla. Dios tenía un plan para rescatarlos. Y en este plan para rescatarlos, alguien se ofreció por Adán y Eva. Alguien tomó el lugar de Adán y Eva y está simbolizado por estos dos animales que murieron en el lugar de Adán y Eva. Adán y Eva merecían morir, pero ellos no mueren. Adán y Eva estaban desnudos, pero con la muerte de este sacrificio, ellos terminan vestidos. Y en vez de ellos morir, los animalitos toman el lugar de Adán y Eva y son tratados por Dios como que ellos son culpables y mueren y quedan totalmente desnudos como merecían Adán y Eva. He aquí la gran verdad de la sustitución. Dios había proveído un sustituto, uno que iba a tomar el lugar del culpable y se iba a hacer el culpable. Y él, al morir por el culpable, iba a recibir lo que ellos merecían para darle lo que él merecía. Debe haber sido una experiencia terrible para Adán y Eva, ver morir a uno de sus mascotas, ver morir deben haber sido corderos o becerros que fueron sacrificados por ellos. Debe haber sido terrible la experiencia, nunca se les debe haber ido de la mente el ver morir a estos animalitos. Ellos sabían que eran ellos los que merecían morir. Pero cuando Adán y Eva entendieron la verdad que se les enseñaba a través de esos sacrificios, que uno iba a tomar su lugar un día, que su Creador, Jesús, el Dios del cielo, era el que iba a morir por ellos, entonces partió su corazón. Querido amigo, la verdad de la sustitución nos enseña que Dios, para salvarnos, iba a tener que tomar nuestro lugar, pagar por nuestra culpa, sufrir nuestro castigo, para que tú y yo pudiéramos recibir su santidad, ser perdonados y ser vestidos por su gloria. Es interesante ver que incluso en el símbolo de aquel día, Adán y Eva se vistieron en las túnicas de pieles. Y si tú fueras a mirar a Adán y Eva de lejos trabajando en el campo, te darías cuenta de que ellos se ven como los animales que tomaron su lugar. Incluso después de esto, Dios le da a Adán y Eva la misma comida que le había dado a los animalitos. En otras palabras, los animales toman el lugar de Adán y Eva y mueren por ellos
En el mismo lugar, Adán y Eva toman el lugar de los animales y viven por ellos. He aquí la base de todo el plan de la salvación que Dios creó, la verdad de la substitución. Esta verdad es presentada a través de todas las Escrituras, en símbolos, en profecías, en enseñanzas. Déjame leerte algunos de los textos donde se encuentra esta verdad maravillosa. En el libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 en adelante, el apóstol dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y ahora dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te das cuenta cómo el texto habla de que Jesús era santo, no pecó, no hizo nada malo, y sin embargo Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados? Y Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. En otras palabras, Jesús toma lo que nos corresponde a nosotros y nosotros recibimos lo que les corresponde a Jesús. El principio de la substitución. En Isaías 53, versículos 3 y 4 está escrito: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús toma nuestro lugar y paga por nuestros pecados, para que nosotros tomemos su lugar y recibamos lo que Él merece. Esta es una de las verdades centrales de la salvación. Sin el principio de la substitución no hay salvación. Sin de que Jehová Dios tome nuestro lugar, no se puede pagar el pecado, y el pecador no puede ser libre de su culpa. El pecado es tan grave de que debe ser pagado, debe ser castigado. Sangre tiene que ser derramada. Debe haber una muerte. Si no es Cristo, entonces debes ser tú. Qué maravilloso el plan que Dios creó al darnos un sustituto. Jesús es el sustituto. Pero para que Cristo pudiera llegar a ser nuestro sustituto, Él iba a tener que tomar algunos pasos, iba a tener que seguir un camino que lo iba a llevar al punto en el cual Él iba a tomar nuestro lugar. En el libro de Filipenses se hace un resumen de los pasos a través de los cuales Cristo iba a tener que experimentar, entrar en la experiencia de la substitución. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Te das cuenta que hay una serie de pasos a través de los cuales Jesús iba a caminar a través de ellos para llegar a morir por nosotros en la cruz? Y su experiencia comienza siendo Dios. Nos dice ahí
de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así que la experiencia de Cristo comienza en los cielos cuando Él es Dios, siendo igual a Dios, teniendo la misma autoridad de Dios el Padre. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la divinidad de Jesús. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol escribe: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Cristo? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Cristo es Dios bendito por los siglos. En otras palabras, Jesús, antes que Él fuera ser humano, Él había sido Dios por los siglos de los siglos. Él fue el creador, dice la Biblia. Todo fue creado por Él y a través de Él. Y sin Él nada existe de todo lo que existe. Así que el que escogió ser nuestro sustituto, el que escogió venir a morir por nosotros, es el mismo creador del universo. Qué maravilloso Dios que tenemos. En el libro de Isaías capítulo 9 y versículo 6, en una profecía escrita 700 años antes del nacimiento de Jesús, se dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, refiriéndose a Jesús. Y dice así: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era el que iba a venir? ¿Quién era el que iba a nacer para llegar a ser el hijo prometido de Dios? Nadie más que el Dios fuerte, el Padre eterno, nuestro Creador, el Dios eterno, se iba a ser un ser humano. Jesús es Dios. La gran diferencia entre Jesús y Buda y Mohammed y todos los otros personas que son adorados en este mundo es que Cristo es Dios, 100% Dios. Dios hecho carne, que vino a este mundo para rescatar a la raza humana del desastre del pecado. Pero luego nos dicen las Escrituras que para poder llegar a ser nuestro sustituto, Jesús se iba a tener que identificar con nosotros, iba a tener que llegar a ser uno con nosotros. Y en el libro de Hebreos capítulo 2 se nos habla: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Carne y sangre tomó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esas palabras nos muestran la naturaleza de Jesús como humano. Él llegó a ser un ser humano mortal, porque Él iba a tener que morir para salvar a la raza humana y destruir al enemigo que tenía el poder de la muerte. Y luego nos dice que en todo punto, que en toda área, Jesús llegó a ser como nosotros. Cristo llegó a ser un ser humano con una naturaleza tal cual la nuestra. Un verdadero ser humano se identificó con la raza humana, porque de esa manera Jesús iba a poder tomar sobre nosotros, sobre Él, el pecado que nos pertenecía. Era un ser humano que entregó el mundo en las manos de Satanás. Debía ser un ser humano que rescatara al mundo de las manos de Satanás. Pero ¿qué ser humano si todos habíamos caído bajo la esclavitud del pecado? Éramos todos esclavos del pecado. No había ninguno de nosotros que no pudiera pecar. Entonces el Hijo de Dios nació como un héroe dentro de nosotros. Tomó nuestra naturaleza y vivió una vida como un ser humano, no superior a nosotros, no con ventajas que nosotros no podemos tener. Jesús era uno de nosotros y de esa manera Él ha entendido, Él sabe lo que significa ser un ser humano. En su propia carne lleva un ser humano, lleva a la raza humana. Jesús es un ser humano como nosotros. Si piensas en esto, esto es increíble.
Cuando Satanás envolvió a Adán y Eva en el pecado, su sueño era que Adán y Eva iban a llevar consigo toda la raza humana en el pecado e íbamos a ser separados eternamente de Dios. Pero qué increíble, en el plan divino, Dios ha unido a la raza humana a sí mismo, con lazos que no pueden ser quebrantados, tanto, querido amigo, de que ahora el Dios del universo es nuestro hermano, dice la Biblia. Jesús, que es Dios, es también un ser humano. Es nuestro hermano y Él nos lleva en su propia naturaleza. Y ahora sentado a la mano derecha de Dios hay un ser humano. Hay uno que sabe, que entiende las luchas, los dolores, las penas de esta vida. Él ha vivido, ha sufrido como ser humano y entiende. Y Él anhela salvarnos porque nos lleva en su sangre. Jesús es uno de nosotros. El Dios del universo es uno de nosotros. Debiera darnos gozo esto. Nunca estás solo. Ahora ya no tienes a alguien. Ya tienes a alguien que te entienda, alguien que te ama, que está a tu lado, pase lo que pase. Jesús, porque Él es tu hermano. Pero una vez que Jesús se hizo ser humano, no tan solo Él debía identificarse con nuestra realidad, sino que Él debía participar de la experiencia humana en cada aspecto de ella. Dice así en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo humano para tomar sobre sí nuestra experiencia, para experimentar en su propia vida toda experiencia de la raza humana. Y en este texto se habla de la tentación en cada aspecto de nuestra vida que nosotros somos tentados. Jesús fue tentado. Él sabe lo que significa ser tentado. Él experimentó en su propio cuerpo, en su propia vida, en su propia mente, la fuerza de la tentación y la venció para nosotros. Él conquistó el pecado para nosotros y por nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¡Qué maravilloso! Jesús padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que Jesús nunca fue desobediente, pero como todo ser humano tiene que crecer para llegar a ser un ser humano obediente, Jesús a medida creció fue aprendiendo los principios de la obediencia, fue entrenado, fue enseñado. Él tuvo que aprender a memorizar las Escrituras. Jesús fue un bebé, nació como nosotros. Él fue enseñado a caminar. Él fue amamantado. Él fue enseñado por el papá a ser un carpintero. Jesús no era uno que creció en un lugar de ricos, en un palacio. Jesús era el hijo de un carpintero. Él tenía manos callosas, hombros anchos, brazos fuertes, porque por 30 años trabajó como un carpintero construyendo casas haciendo muebles, teniendo que ir al cerro a cortar árboles. Él fue pobre, él tuvo que ayudar a su familia cuando el papá murió y sostener a su familia. Jesús sufrió la realidad humana como nosotros la vivimos. Él confrontó la vida como todos nosotros la confrontamos. Jesús vivió nuestra vida. Y hay una verdad más profunda en esto. Jesús en la Biblia es llamado el segundo Adán. En otras palabras, Jesús volvió a vivir la vida de Adán. Pero
Porque Adán había fracasado en su experiencia y le entregó el mundo a Satanás y él se hizo culpable de muerte. Jesús, para rescatar a Adán, tiene que entrar en la experiencia de Adán, tiene que vivir la vida de Adán. Y donde Adán fracasó, Jesús tuvo la victoria y así Jesús redime la vida de Adán. Y cuando Adán pone su fe en Jesús, Jesús lo puede salvar y darle una vida perfecta. Pero Jesús no es tan solo el segundo Adán. Jesús es el segundo Abraham, el segundo Moisés, el segundo David, el segundo Salomón. Cada héroe de las Escrituras confronta en Cristo un segundo. Porque así donde David fracasó, donde Josué fracasó, donde Moisés fracasó, donde Abraham fracasó y se perdieron y fueron condenados a muerte, Jesús redime su vida. Él vive una vida perfecta tomando su lugar, viviendo su vida. Y así le ofrece a Dios la vida de Moisés, Abraham, Noé, Josué, David. Una vida perfecta le ofrece a Dios. Como que Él fuese David. Como que Él fuese Abraham. Y Él en vuelta toma lo que Abraham, David, Josué hicieron, el pecado de ellos, lo toma sobre sí como perteneciéndole a Él. Jesús tomó nuestra vida, pero no tan solo la vida de los antepasados de Jesús, sino que Jesús llegó a ser mi segundo, llegó a ser mí. Y al tomar mi lugar, Cristo vive mi vida y redime mi vida totalmente. Así que yo ahora en Cristo encuentro una vida perfecta. Es maravilloso cuando vemos ahora en Gálatas 3, que haber recorrido el camino que lo prepara para ser sustituto, entonces Jesús cumple la labor del sustituto. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quien por nosotros fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para redimirnos, para salvarnos. Jesús tuvo que tomar nuestra maldición y llegar a ser maldición, porque fue el maldito al colgar de la cruz. Y en 2 Corintios 5:21, mi texto predilecto de las Escrituras. Al que no conoció pecado, este es Jesús. Por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que dice las Escrituras que para que nosotros podamos llegar a tener salvación, Dios toma a Jesús y lo hace pecado. Lo que Jesús hizo por nosotros. Lo ilustro en este diagrama. Dice, mi vida de pecado merece muerte eterna. La vida de Jesús, su vida perfecta, merece vida eterna. Pero a través de la experiencia de la sustitución, Cristo Jesús recibió mi vida. Y Dios se la imputó a Él como que fuera su vida, porque Jesús escogió libremente. Escogió llegar a ser mi sustituto, morir por mí. Y para ser mi sustituto, Él tiene que recibir mi pecado, mi vida de desobediencia, de mugre, de porquería. Le fue entregada a Cristo. Y Cristo recibió aquella vida como que Él la hubiese vivido. Así que en el Calvario, Jesús fue tratado como que Él mereció lo que había hecho. Literalmente, en el Calvario Cristo murió como culpable. No como que si Él fuera culpable, sino como que Él fue culpable. Porque a través de la experiencia de la sustitución, Dios imputó mi culpabilidad a Cristo. Y Jesús llegó a ser pecado. Todo lo más horrendo fue imputado en Cristo. Jesús llegó a ser Hitler, Jesús llegó a ser el homosexual, la prostituta, el criminal, el asesino, el mentiroso, el codicioso. Jesús llegó a ser el engañador. Jesús en la cruz recibió todo lo que es nuestro.
Y Dios el Padre lo castigó a Él. Y lo trató que Él lo había hecho. Qué increíble. Yo no creo que nunca vamos a entender la profundidad de lo que Jesús padeció, la oscuridad. Es por eso de que Él fue separado del Padre. Cuando Jesús moría la segunda muerte, que es la paga del pecado, Jesús fue separado del Padre. El pecado lo separó a Él del Padre. Y el corazón de Jesús explotó en agonía al experimentar el horror que el pecado trae. Jesús llegó a ser el culpable. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro sustituto. Dice así en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque nosotros le habíamos prometido que íbamos a ser buenos. Cristo murió por nosotros cuando nosotros no estábamos interesados, cuando estábamos lejos. Cristo murió por el pecador cuando el pecador estaba enviciado en la maldad, pero murió porque nos amaba y en esa condición nos tomó sobre sí y Él llegó a ser el peor de los pecadores, culpable en la cruz por algo que no había hecho, pero que le fue imputado y el Padre lo trató de que Él lo había hecho. 2 Corintios 5:21 se nos muestra la otra cara de la moneda. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahora viene la otra cara de la moneda, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así como Jesús recibió nuestra vida y murió la muerte que nosotros merecíamos y sufrió la pena de lo que nosotros habíamos hecho y el Padre lo trató como que Él hubiera vivido nuestra vida, fue castigado como pecador. Ahora, a aquellos que acepten a Cristo Jesús, ellos reciben lo que Jesús merece. Porque vosotros sabéis la gracia de nuestro Señor, que Él siendo rico se hizo pobre para que vosotros, siendo pobres, lleguéis a ser ricos, dice la Biblia. Y así es la verdad. Ahora a todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal, Dios el Padre obra en lo reverso. Les da lo que ellos no han hecho y los trata como que ellos lo han hecho. En otras palabras, Dios toma la vida de Jesús, santa, pura, perfecta, leal, llena de fe, de amor, y se la da al pecador. Y Dios trata al pecador como que el pecador hubiera vivido aquella vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sustituto. Dios nos ve como que tenemos una vida perfecta. ¡Qué maravilloso! Nosotros llegamos a ser los sustitutos de Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan sencillo, querido amigo. La manifestación del amor de Dios en el sacrificio de Cristo, a medida uno lo estudia y lo descubre, lo deja a uno anonadado de ver el plan tan increíble que Dios creó para rescatarnos. Que Él mismo tomara sobre nosotros nuestra culpa, nuestra maldad, nuestra suciedad y dijera, yo lo hice, Padre, yo lo hice para que los salvamos. A mí castígame, Señor, para que ellos tengan vida eterna y a ellos dale mi vida perfecta, dale mi obediencia, dales lo que yo soy, dáselos, pero a mí dame lo que ellos son. Si esto no conmueve tu corazón, amigo, para amar a Dios,
si esto no te lleva a aceptar a Cristo y aferrarte de Él tan solo, no sé qué puede hacerlo. Yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar adventista. Desde pequeñito yo siempre anhelé ser pastor. A la edad de 29 años llegué a ser pastor, luego de estudiar 4 años en la universidad. Y comencé a ministrar, ministré por 8 años, y no fue hasta en el 8º año de ministerio que yo realmente me encontré con Cristo y fui convertido. Ocurrió, en el medio de una experiencia habíamos comenzado un centro de entrenamiento para obreros laicos. Yo invité a una persona a hablarle a los estudiantes, y este hombre presentó un mensaje del cual yo te voy a presentar en unas reuniones, que a mí me dejó muy enojado. Me fui a casa enojado, ni siquiera me despedí del que había hablado. Y aquella noche estaba metido en mi cama y tenía un enojo, tenía una rabia. Estaba orándole al Señor, diciendo, ¿por qué dejé que este hombre viniera? Y de repente el Espíritu Santo comenzó a hablarme a mi mente y me mostró que el mensaje que este hombre había presentado era la necesidad de mi alma y que yo había estado buscando por esto por tantos años. Es que esa era la realidad, a pesar de que yo iba a la iglesia, oraba, estudiaba la Biblia, predicaba. A pesar de todo ello, había algo en mí que decía de que a mí me faltaba algo. Algo por lo cual yo añoraba, que no tenía y no sabía qué era lo que era hasta aquella noche. Cuando el Espíritu Santo me habló el corazón, yo comencé a llorar, comencé a ser convicto de pecado. Y luego el Señor me dio una experiencia maravillosa. Yo vi que Dios estaba parado al lado mío. No lo vi a Él, pero sabía que estaba un poquito detrás mío y me habló y me dijo, yo estaba parado mirando hacia un cerro y allá a lo lejos se veía la cruz, lejos, pequeñita, y Dios me dijo, acércate. Y me acerqué a la cruz y en un instante estuve debajito de la cruz, así como está este cuadro. Yo estaba a los pies de Cristo, Jesús había ya muerto y estaba Él crucificado. Y el Señor me dijo, mírale sus pies. Así que yo le miré los pies a Cristo y los pies estaban llenos de lodo, mezclado con sangre, estaban llenos de moscas. A medida yo contemplaba a Jesús, una profunda convicción de maldad se iba apoderando de mi ser. Luego el Señor me dice, mira más alto, y le miré sus piernas, y sus piernas estaban flageladas, cortados, habían pedazos de carnes que faltaban, moscas ocupaban, había líquido que chorreaba por aquellas piernas. La visión o la experiencia era real. Luego el Señor me dice, mira más alto, y le miré su torso, no miré esta parte, no estaba cubierta como por una nube. Y luego miré aquello, y su espalda, los lados, no le vi la espalda, le vi los lados, estaban cortados, tirados, desarraigados. Y a medida yo le contemplaba al Señor su cuerpo, llegó a mí la convicción profunda de cuán perdido yo estaba. Y experimenté por primera vez lo que significa estar perdido sin esperanza. Una oscuridad terrible tomó lugar en mi mente, en mi alma, y yo supe que estaba perdido, que era culpable de todos mis pecados. Mi vida se pasó. En un par de segundos vi toda mi vida, todos mis pecados desfilaron desde que yo era niñito hasta ese mismo momento. Todos mis pecados desfilaron en mi mente y yo sabía que yo era culpable de todos y que no tenía excusa para ellos. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y luego el Señor me dijo, mírale su rostro. Y miré el rostro de Jesús. Jesús estaba colgando su cabeza así. Le faltaban pedazos de barba, los ojos estaban hinchados, estaba todo el rostro sangriento, estaba la corona sobre su frente, sangre seca, sangre fresca. Y a pesar de todo eso, en el rostro de Jesús
Lo que impresionó mi alma fue de que no había ira contra mí, no había odio contra mí, no había deseo de venganza contra mí, sino que en aquel rostro maravilloso estaba escrito tan solo una cosa, y era te amo. En ese momento experimenté en mi alma el perdón de Dios y acepté a Cristo. Yo lo había aceptado a Jesús verbalmente muchas veces, pero acepté a Cristo y me aferré a Cristo con toda mi alma, porque por primera vez mi alma entendió de que Cristo era mi Salvador y de que su muerte era para pagar por mis pecados y que a través de Él yo tengo vida eterna. Querido amigo, yo no sé si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador. Yo no sé en qué situación te encuentras, pero donde estés, Cristo murió por ti. No importa cuán oscura, cuán profundos sean tus pecados, cuán negro seas, cuán lejos te hayas ido de Dios, cuán horrendo sean las cosas que hayas hecho o estés haciendo. En Cristo tienes un Salvador. Su vida redimió tu vida y Él te ofrece una vida perfecta. Si tú vienes a Él reconociendo tu necesidad, si tú vienes a Cristo reconociendo que eres pecador, que estás perdido y que no puedes ofrecerle nada, si lo reconoces y estrechas tus brazos para aceptar a ese Jesús que ha muerto por ti como tu sustituto, el Señor promete perdonarte todos tus pecados y darte una vida nueva. Pero tú tienes que escogerlo, nadie te puede forzar, eres libre para decir sí y libre para decir no. Yo dije sí y mi vida fue transformada. No cambiaría a Cristo por nada. La paz, el gozo que ahora tengo en mi vida, estoy dispuesto a cambiarlo todo por ello. Pero esta experiencia tú tienes que tenerla, yo no te la puedo dar. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? Si es tu deseo aceptarlo, si es tu deseo que Cristo te ofrezca todo lo que Él ha hecho por ti gratuitamente y te dé tu vida, su vida por ti, para que tú llegues a ser perfecto, entonces lo puedes hacer en este mismo momento, mientras yo oro por ti. ¿Por qué no le dices a Jesús con tu corazón que lo aceptas como Salvador? Oremos juntos. Querido Señor, qué maravilloso es lo que tú has hecho por nosotros. Qué increíble es lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Papito, no hay palabras para explicar lo que nuestra alma siente en gratitud por lo que tú, Señor, has hecho para salvarnos. Señor Jesús, te agradecemos por tomar nuestro lugar, por pagar por nuestros pecados, por sufrir nuestra culpa, por llevar la ira del Padre, por hacerte pecado en la cruz por nosotros y sufrir como un malhechor. Y ahora en vuelta no nos das lo que merecemos, sino que nos das tu propia vida. Y el Padre nos trata como que nunca hubiésemos pecado, si te aceptamos a ti como Salvador. Hoy oro por mis amigos que en este momento escuchan este mensaje. Yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo los lleve a aceptar a Cristo y todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Pido que tu Espíritu Santo les dé testimonio en el corazón, que son perdonados, que son aceptos y que son llenos de la justicia de Jesús. Gracias por la salvación que les otorgas y gracias por el amor que tan ampliamente has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.